Buenas noches, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo en el cual pues el Señor ha dispuesto que tengamos los viernes de testimonios. Esta noche pues vamos a tener al pastor Jorge Escalante. Buenas noches. Que el Señor nos bendiga a todos. Es un verdadero privilegio estar conectados y reunidos por medio de esta aplicación virtual, de esta plataforma, para poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de lo que hemos vivido y de cómo se ha glorificado el Señor en nuestras vidas. Mis amados, vamos a dar inicio con una oración. Pues acompáñennos en este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Que tu Santo Espíritu sea el que tome el control en este tiempo para que seas exaltado, glorificado y que tu nombre, Señor, a través de las vivencias que tú nos has concedido, podamos cada día más exaltar tu nombre. Que tu reino sea establecido en cada corazón. Que tu Espíritu Santo sea quien se entrone en nuestras vidas y así podamos hacer lo perfecto y agradable a ti, Señor. Gracias por cada tiempo que nos concedes de poder compartir tu palabra y de poder escucharla a través de estos medios. Te alabamos y te bendecimos, Rey poderoso, Señor de señores, Jesucristo. Gracias por las sanidades que hemos podido ser testigos, por las liberaciones, porque tú te has manifestado con tu pueblo. Gracias, bendito Dios. Señor, queremos pedirte por aquellos que están en primera fila, por los que están en primera línea, Señor, guárdalos, líbralos del contagio y si son contagiados, Señor, guárdalos que no sea de una manera fuerte, intensa. Dales fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados. Bueno, pues, qué privilegio y qué bendición tener en esta oportunidad, pues, al pastor Escalante. Bienvenido, pastor. Gracias por darnos este tiempo y por compartirnos su experiencia y su vivencia. Realmente en este tiempo, desde marzo hasta la fecha, en El Salvador, hemos sufrido, ¿verdad? Y ya todos conocemos que a nivel mundial pues la pandemia, pero en marzo en El Salvador comenzamos a experimentar, ¿verdad? El confinamiento, la cuarentena, y es en marzo cuando se decreta la cuarentena ya por ley. Y este pues ha sido un tiempo de aprendizaje en familias, en iglesias, en todo sentido. Así que realmente creo que vamos a sacar ventaja de todo esto, pues Dios es quien transforma, ¿verdad? Toda maldición en bendición. Y va a depender de cada uno de nosotros cómo pues podamos sacarle al máximo el provecho y salir aprobados en este examen. Así que, pastor, queremos escuchar sus palabras de bienvenida. Buenas noches, amados hermanos. Esta noche es una noche de mucho agradecimiento, de mucha gratitud en mi corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque aun y cuando yo creí que no iba a ser afectado, consideré yo que yo no estaba en una situación de riesgo. Así pensé yo antes de vivir esta experiencia. Sin embargo, estamos aquí para exaltar el nombre de nuestro Señor, porque Él elige cuáles son las situaciones que van a llegar a nuestras vidas, porque quiere prepararnos, quiere pulirnos, quiere que algunas áreas nuestras
las llevemos delante de su presencia y las rindamos. Y para eso Él se tiene que valer de todas las circunstancias para que nosotros podamos tener la oportunidad de glorificarlo a Él. Así es que estoy muy contento esta noche porque el Señor me permite ahora estar con ustedes compartiendo las vivencias que tuve dentro de esta experiencia, dentro de esta situación que todavía no termina, ¿verdad? Como decía bien el pastor Robles, todavía no podemos siquiera planificar con exactitud cuándo vamos a tener la oportunidad de hacer cultos presenciales. Así es que, sí, pastor, aquí estoy para servir al Señor y para poder testificar de sus maravillas delante de su pueblo. Ok. Bueno, pastor, tengo algunas preguntas que hacerle. Y la primera, pues, me gustaría saber, como ya lo mencioné antes, en marzo se decreta cuarentena nacional y da inicio a una nueva vida o a una nueva forma de vida. ¿Cuál fue su experiencia cuando da inicio a la cuarentena? Bueno, nosotros como iglesia nos preparamos porque nos agrupamos en oración y se estableció un plan de oración. Cada uno de nosotros definió cuál era la hora que quería elegir para poder clamar. Pero cuando nosotros nos vimos que teníamos que estar confinados en nuestros hogares, pues nosotros tuvimos que echar mano de la palabra del Señor, como en todas las cosas, todas las experiencias que vivimos, debemos de verlas a través de las Escrituras, de la palabra del Señor. Y nosotros leemos, por ejemplo, en la palabra del Señor, en el libro de Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Basado en este texto bíblico, nosotros, yo en particular, empecé a vivir la cuarentena y el confinamiento, las restricciones de movilidad, sabiendo que estas normas de cuarentena habían sido decretadas por el gobierno que ahora tenemos. Y como la palabra me manda a obedecer las autoridades que Dios ha establecido, porque dice la palabra que las autoridades se las ha puesto, entonces comenzamos nosotros a respetar los días que nos correspondía salir de acuerdo al número de DUI cuando fue avanzando esto. Y empezamos nosotros desde esa época, desde el mes de marzo, comenzamos con esa campaña de oración que todos nosotros sabemos que hasta el día de hoy están vigentes. Esa campaña de oración tenía 3 propósitos, 3 objetivos que están claramente establecidos en las Escrituras. Y entonces, como iglesia, fuimos organizados en un clamor diario, constante, permanente. El primer objetivo está establecido en 2 de Crónicas 7:14. Como todos lo recordamos, ahí el Señor demanda cuál es la actitud que nosotros debemos de tener en una situación como la que estamos viviendo todavía. Todos sabemos que dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare, buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros estábamos clamando que el Señor se moviera a misericordia y sanara nuestra tierra. El segundo objetivo es el que dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, el versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todos los países del mundo
para testimonio a todas las naciones. Hasta que no se cumpla eso que está en la Escritura, no podemos nosotros ni siquiera pensar que va a venir el fin que proclama la Escritura. Y el tercer objetivo que planteó nuestro pastor, Dios a través de él, es que nos preparáramos para la segunda venida de nuestro Señor. Y esa es una preparación que permanentemente nosotros debemos de tener. Es una preparación presente en nuestro corazón. Pablo dice que hay que echar mano de la vida eterna. Y nosotros debemos de pensar que este es un tiempo en el que Dios nos está preparando a cada uno individualmente y a cada una de las iglesias. Nos está preparando para lo que viene, ya sea a través de nuestro llamado o a través de la misión que como iglesia nosotros tenemos, de ir y predicar este evangelio del reino en todas las naciones, a toda criatura, y hacer discípulos en todas las naciones. Así que tanto la prédica como el discipulado son dos cosas que nosotros debemos de tener presentes. Y realmente, pensando en eso, nosotros pues comenzamos a vivir este proceso, esta limitación de libertades, pero dentro de nuestras casas teníamos que nosotros enfocarnos y aprender a estar enfocados en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en la oración y buscar la cobertura, la protección y la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pastor. Espiritualmente, ¿cómo es que fue el plan? ¿Cómo se llevó a cabo el plan? Y usted realmente, ¿cómo estuvo viviendo en este tiempo, verdad? En el que hubo, pues, no solo una lucha espiritual, sino también física y espiritual a nivel de ministerios. Pero, ¿cuál fue la preparación? ¿Qué fue lo que las indicaciones que se le dieron a la iglesia? Las cuales usted también, pues, como lo acaba de mencionar, siguió y se estableció un punto de referencia para poder resistir este tiempo de guerra espiritual. Bueno, en realidad, nosotros traíamos ya una preparación desde antes, desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Porque cuando el Señor permite que lleven algunas dificultades a nuestra vida, algunas adversidades, es porque el Señor nos quiere llevar a otro nivel. Pero nosotros vamos a reaccionar de acuerdo a cómo hemos estado aprovechando nuestro tiempo antes de que llegue esa situación. Y cuando nosotros hemos estado enfocados en la labor que el Señor nos ha encomendado a través de la iglesia donde nos ha establecido, entonces nosotros podemos reaccionar de una mejor manera delante del Señor, para que el proceso al que el Señor nos ha sometido cumpla el verdadero propósito por el cual está llegando esa situación a nuestra vida. Esa preparación espiritual es diaria, constante, permanente. Todos nosotros, hermanos, tenemos todos los días que estar conscientes de que cada día que Dios nos permite abrir los ojos a la vida es una nueva oportunidad que se nos presenta por delante para poder cimentarnos en la palabra, para poder cimentar y fortalecer nuestra fe, para poder aprender a bien relacionarnos, no solamente con los miembros de la iglesia, sino con nuestros semejantes, dice el Señor, con los vecinos, con los parientes, con todas las personas. Tenemos que establecer relaciones saludables, relaciones afectivas, relaciones llenas de mucha consideración, de comprensión, de paciencia. No podemos nosotros, hermanos, exigirle a nadie nada, porque los cambios que van llegando a nuestra vida, ese proceso de transformación,
Lo único que nosotros hacemos es disponer nuestro corazón, pero los cambios los hace el Espíritu Santo. Él es el que está transformando nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. Por eso es que es tan importante que nosotros tengamos conciencia de que cada día es una nueva oportunidad que se nos presenta por delante para poder ir mejorando nuestra conducta, nuestra relación, nuestras actitudes, nuestros afectos que no están en completa comunión con el Señor. Entonces, esos afectos que descubrimos, como son el egoísmo, como son el afecto por cosas que dejamos atrás cuando andábamos comportándonos como con la vieja criatura, esos afectos tenemos que ir llevándolos delante del Señor para rendirlos a Él, para que Él nos vaya transformando y pueda hacer de nosotros la nueva criatura que Él describe en las Escrituras. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ok, pastor. Y bendito Dios, pues, de que hemos podido salir victoriosos. Y en ese tiempo, pastor, cuando la preparación ya estaba en marcha, según pues lo que Dios, ¿verdad?, había establecido para las iglesias nuestras, ¿cómo usted fue preparado espiritualmente de parte del Espíritu Santo? En el sentido, no solo para ser guardado, sino en el caso de que si usted era contagiado, ¿cómo salir victorioso? Bueno, nosotros, yo creo que nadie de los que han vivido esta experiencia pensó que iba a ser alcanzado por ello. Esa preparación a lo largo de todo este tiempo de aquí para atrás nos permitió que cuando, en mi caso particular, cuando llegó esa experiencia a mi vida, pues me cayó de sorpresa. Inicialmente, hermanos, yo no puedo negar que allá en el mes de julio, yo comencé a sentir los primeros síntomas como de un catarro común. Me da una secreción nasal y aparentemente pues no era nada significativo. Pero posteriormente pues ya apareció otro síntoma, que fue el malestar en el cuerpo, ¿verdad? Un malestar que me exigía que yo fuera a descansar. Entonces, pues yo fui a descansar, pero todavía yo no me daba cuenta qué es lo que estaba sucediendo. Y esto fue avanzando en cuestión de 2 días. Yo estaba dolor de cuerpo, estaba con fiebre, había perdido el gusto de las manos, había perdido la apetito. Y era un malestar en general, se puede decir que de carácter permanente. Entonces, yo, hermanos, y Dios es testigo que no estoy mintiendo. Hubo momentos que ahí en mi lecho, yo estaba ahí en mi habitación, yo solo, con dolor de cuerpo, con fiebre, unas veces con escalofríos. Yo levanté mis manos hacia el Señor, levanté mis manos. Yo me acordaba de lo que vivió el apóstol Pablo allá en Filipos, cuando por haber andado predicando el Evangelio, fue garroteado, fue metido al calabozo de adentro y le pusieron un cepo en sus pies. Y Pablo, en lugar de ponerse a quejarse y a preguntarle, ¿por qué a mí, Señor, si yo predico tu palabra? Dice la Biblia que Pablo y Silas comenzaron a alabar al Señor. Empezaron a cantar alabanzas, hermano. Esos testimonios son los que nos animan y nos enseñan cuál debe de ser nuestra actitud cuando nos toque vivir una situación de esa naturaleza. Entonces yo trataba de hacer algo parecido y de decirle al Señor, Señor, tú sabes lo que has enviado a mi vida. Así es que aquí estoy para alabarte. Yo siempre te voy a alabar y te voy a bendecir.
La cosa fue avanzando y realmente, hermanos, se me quitó completamente el apetito. No comí por unos, no sé cuántos días hoy. Pudieron haber sido 3, 4 o 5 días, no sé. Y empezó, el pastor Robles empezó a asistirme allá en el lugar donde yo estaba. Y me empezó a llevar unos antigripales, me llevó un jarabe antitusivo. No me dio una tos permanente, pero cuando yo intentaba hablar, inmediatamente comenzaba a toser. Y hermanos, a la semana de estar yo viviendo este proceso, la iglesia celebró la Santa Cena el siguiente domingo. Ahí dio su testimonio la hermana, la pastora Yanira Ponce. Yo no pude estar presente y nuestro pastor me disculpó delante de todos. Fue ahí donde se dio cuenta ese matrimonio hermoso de San Francisco Lempa, el pastor Rodrigo y la hermana Glenda Pascasio. Ese mismo domingo, ellos como matrimonio se pusieron de acuerdo y mandaron un tratamiento completo ante la posibilidad de que yo estuviera viviendo el virus ¿verdad? Así que el pastor Robles llegó ese día a ponerme la primera inyección y empecé a tomar antibióticos y los medicamentos que nos enviaron. O sea que la siguiente semana, ya era la segunda, yo ya estaba medicado, pero todavía no recuperaba el apetito, ni el paladar, ni el olfato. Yo ya estaba, la fiebre empezó a ceder poquito a poco, el dolor de cuerpo persistía, pero yo seguía glorificando a nuestro Señor Jesucristo y dándole gracias porque nos ha rodeado el Señor. La palabra de Dios es fiel y verdadera y nosotros podemos comprobar su eficacia en los momentos en los que estamos viviendo ese tipo de experiencias. Porque yo sé que cuando el pastor Rosales compartió ese día de la Santa Cena que está quebrantado de salud, también disculpó el resto de su familia que también estaba afectado. Yo sé que la iglesia se puso a orar por nosotros. No lo dudo. No lo dudo. Y esas oraciones el Señor las escuchó y empezó a cubrirme con su gracia, ¿verdad? Así es que yo alabo a Dios, hermanos, porque nos ha rodeado de personas que nos estiman, que nos aman. Y ese amor se manifiesta en la preocupación por darnos la asistencia muchas veces que necesitamos. A cada uno Dios le reparte una función y en esta oportunidad Dios blindó al pastor Rosales porque estaba en medio de todos los contagios, sirviéndole a muchas personas, pero el Señor lo protegió, lo guardó para que a él pudiera mantenerse de pie, cumpliendo la función hermosa que el Señor le había encomendado de asistirnos. Ya a estas alturas, hermana Lilian, la pastora Lilian, ya también estaba afectada de esto. Así es que es una oportunidad para poder glorificar al Señor y para poder seguir confiando en su providencia. Nosotros hemos sentido esa asistencia del cielo que ha llegado a nuestras vidas, hermanos. Y esto viviéndolo a través de la voluntad del Señor, a través de la palabra del Señor, a través de las promesas del Señor. Realmente el malestar no deja de sentirse, estamos afectados físicamente, pero nuestro espíritu está vivo, conectado con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Amén, mi hermano. Bendito Dios. Esto trae a mi mente, pues, Salmo 34, 5, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos están abiertos al clamor de ellos. Hemos podido ver la mano de Dios y experimentado aún su presencia, aún en esta gran prueba que estamos viviendo. Cada hogar, cada iglesia, cada ministerio, cada pastor, cada familia pastoral. Pero ha sido de gran bendición
que en este tiempo hemos visto más y más intensa su presencia. Es una gran bendición el que Dios pues ahora nos permita dar y compartir testimonios acerca de lo vivido. Pastor, desde marzo, pues hubo una oración y esa oración da inicio, ¿verdad?, a lo que ahora estamos gozando, a poder vivenciar de una manera más profunda y más cercana la presencia de nuestro Dios. Siempre hemos orado, pues, como creyentes, que nos libre del mal, pero el Señor es el que nos somete a prueba. Y evidentemente cada uno hemos sido probados. ¿Qué es lo que aconteció en estos tiempos en los que usted experimentó lo más intenso de los síntomas? Como usted lo mencionó, usted pensaba, ¿verdad?, en alzar sus manos y clamar. Pero hay tanto que pasa por nuestra mente. Pero ante todo eso se antepone la palabra de Dios. Lo importante que ha sido los estudios bíblicos, congregarse y estar siempre, ¿verdad?, dispuesto al servicio de Dios. Pastor, yo hoy tengo la hermosa oportunidad de comentar dentro de todo lo que yo viví la parte humana. Es necesario que nosotros también compartamos con nuestros hermanos que nosotros también somos frágiles, somos humanos, que nuestras fuerzas personales, humanas, son bien limitadas. No puedo negar yo que llegó un momento dentro de toda esta padecimiento que llegó el desánimo. Llegó el desánimo para orar, llegó el desánimo, ¿verdad? Y era porque me tenía invadido los síntomas realmente. Pero aquí es donde se vuelve verdad, se vuelve realidad la palabra del Señor. Y ahora pues el pastor Raúl ha estado publicando uno de los versículos insignia que nosotros nunca debemos de olvidar, nunca. Y es el Salmo 77, verso 14, que nos dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Cada uno de nosotros es testigo de la verdad de la palabra del Señor. Cuando nosotros experimentamos dificultades, adversidades, somos puestos a prueba. Cuando nos tenemos que entrar al horno de la aflicción de donde el Señor nos toma para poder purificarnos, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que la palabra del Señor es fiel y verdadera. ¿Verdad? Porque en realidad al Dios al que nosotros servimos es el Dios que hace maravillas. Alabo a nuestro Señor Jesucristo. Lo alabo con todo mi corazón, porque no permitió el Señor que esa experiencia se desbordara más allá de los propósitos que Él tenía para mi vida en este caso. Yo no padecí de insuficiencia respiratoria, yo no padecí de algunos síntomas que algunos les daban, como la diarrea, como la tos persistente. Yo solamente tuve el síntoma de la tos cuando hablaba. O sea que el Señor me quería con la boquita callada, ¿verdad? El Señor buscó la forma de que yo estuviera callado, concentrado en Él, enfocado en Él. No me permitió el Señor hablar por mucho tiempo, porque después de que se superaron los síntomas más fuertes, ya desapareció la calentura, el dolor de cuerpo, todos los demás malestares, y empezó a regresar el olfato y el gusto. Yo pasé por lo menos unas 3 semanas sin poder conversar, ni siquiera con el pastor Raúl, ¿verdad?
sino que a puro mensajito nos comunicábamos con el pastor. Con el único que lograba articular un par de palabritas era con el pastor Nelson Robles, que él me estaba asistiendo y me asistió de una forma maravillosa todo ese tiempo que yo estuve ahí. Así es que yo quiero compartir esas dos cosas, que sí es cierto, llegó ese desánimo, pero que no había que quedarse ahí habitando en el desánimo, sino que había que llevar ese desánimo a nuestro Señor Jesucristo y rendirlo ante Él para que pudiera, a través de su Espíritu Santo, darle las fuerzas, el ánimo, todo lo que yo necesitaba. Y por supuesto, las fuerzas de amor que Él estaba recibiendo del pastor Raúl que estaba pendiente, de todos mis hermanos que estaban orando, de la iglesia, del pastor Rodrigo que me preguntaba casi cada día que cómo había amanecido y que cuando la tos no desaparecía, pues él me recetó otro medicamento diferente, que fue el que al final de cuentas Dios ocupó para ir poco a poco permitiéndome poder hablar y poder ya recuperar hasta cierto punto la normalidad de eso. Probablemente hay algunas secuelas que quedan. La ciencia dice que algunas veces quedan algunas secuelas, pero esas secuelas sé que, tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros enfrentar cualquier situación, sabiendo que estamos en sus manos y que Él es el que gobierna nuestra vida. Él pone los límites hasta dónde va a llegar esta situación. Así que yo quiero decirle a la iglesia y a cualquiera que escuche este mensaje que no debemos abandonarnos, que esos estados de desánimo es porque nuestras fuerzas han flaqueado, que debemos de seguir caminando en las fuerzas del Señor. Así es que animo a todos a que nosotros nos tomemos de la mano y no nos soltemos de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pastor. Bueno, me gustaría pues preguntarle, ¿qué aprendizaje usted adquirió hoy en la prueba? Y sabemos pues que cada prueba hay un aprendizaje, pero usted particularmente, ¿qué aprendió? He aprendido y estoy aprendiendo, porque esto no termina, ¿verdad? El proceso de aprendizaje y la actitud para aprender, yo debo de mantenerla hasta el último suspiro de mi vida. Yo siempre debo de estar dispuesto a aprender. Debo de estar dispuesto a reconocer cuando he cometido errores. Y no solamente a reconocerlos, sino cuando sea necesario pedir perdón, siempre pedirle perdón al Señor, pero también a poder adoptar una actitud de humildad delante de las personas con las que yo estoy conviviendo. Y uno de los aprendizajes quizás más grandes que me ha quedado es que nosotros humanamente somos limitados, somos finitos, que nuestras fuerzas físicas, naturales, se acaban muy rápido, que la única manera de mantenernos de pie es cuando estamos dependiendo de las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros invocamos la ayuda que necesitamos desde el Espíritu Santo, cuando nosotros le decimos al Señor que por favor le suplicamos, porque debemos de llegar con Él no decretando nada, no exigiéndole a Él nada, sino todo el que necesita algo suplica la ayuda, suplica la asistencia de nuestro Señor. Nosotros no debemos nunca de exigirle al Señor. Yo recuerdo uno de los pastores que me discipuló en mis primeros pasos dentro del Evangelio. En aquella época que yo estaba nuevo en el Evangelio, él me dijo algo que probablemente por mi condición de niño espiritual no lo terminé de entender, pero que ha quedado grabado en mi corazón.
Y él me decía, hermano, cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, nosotros siempre debemos de presentarnos como menesterosos espirituales, como necesitados, para que Él pueda asistirnos, para que Él pueda fortalecernos, para que Él pueda darnos su gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, pero también es la capacitación divina. Entonces, lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo es que dependemos de la voluntad del Señor, que nuestra vida está en las manos del Señor y que nosotros debemos de buscar siempre su ayuda, siempre su fortaleza, siempre su gracia, siempre. Y de buscar, por supuesto, cuando clamemos por los demás, implorarle su misericordia sobre las vidas de los demás. Así que sigo aprendiendo, pastor y pueblo, sigo aprendiendo de las experiencias que ahorita pues se puede decir que ya el Señor me sacó en victoria, pero que no estoy exento de vivir otras experiencias, ¿verdad? Y ya sé que debo de adoptar la actitud apropiada delante del Señor, porque Él dice que ve de cerca al humilde, pero al orgulloso lo ve de lejos. Yo no quiero que el Señor se aleje de mi vida. Yo quiero tenerlo cerca, siempre dispuesto, como Él siempre está por su amor que nos tiene, a brindarnos esa ayuda que le pedimos nosotros. Sí, pastor, qué bendición. Realmente en cada prueba pues vamos adquiriendo experiencia y sobre todo que el Espíritu Santo nos hace que tengamos reconocimiento de que sin Él no podríamos lograrlo, no alcanzaríamos, como lo escuchábamos en el estudio del miércoles, no vamos a ser más que vencedores, o sea, Cristo quiere llevarnos más y más, alcanzar una madurez para poder prepararnos y ser definitivamente pues la esposa madura con la cual Él viene a desposarse. Ante todas estas circunstancias, pues no nos queda más que pedirle que tal vez consejo o recomendación a la iglesia. ¿Qué deberíamos o qué deberíamos de enfocarnos y tener muy en cuenta después o antes, ¿verdad? Espiritualmente de recibir esos ataques o luchas que definitivamente, pues sí, como se vino hablando, el juicio empieza en casa y aunque no es fácil, pero el Señor es el que viene dándonos la gracia y abundante gracia. Al pueblo, ¿verdad? De Dios, ¿qué recomendación usted nos daría ante una circunstancia o situación similar a la que usted ha vivido? No solo a los parientes, ¿verdad? Que tienen a alguien contagiado, sino al mismo contagiado. ¿Qué se debe hacer? Fíjese que yo quisiera tomar muy en cuenta una recomendación, un consejo pastoral que me dio a mí mi pastor, el pastor Raúl González. Y él me decía que una de las principales cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta, que no debemos de vivir esto con miedo. Me decía, porque cuando el miedo se apodera de nosotros, entonces nosotros empezamos a bajar la guardia en las diferentes áreas, incluyendo el área espiritual, ¿verdad? No solo eso, sino que cuando nosotros nos llenamos de temor, de miedo, nuestro sistema inmunológico también se altera, empieza a ser menos eficiente, menos efectivo. Entonces, ¿dónde está nuestra fortaleza? En saber que somos hijos de Dios, que por medio de Jesucristo ahora formamos parte de la familia de Dios. Entonces, esa fue una recomendación que a mí se me dio, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirle a cualquiera que está enfrentando, yo no estoy diciendo, y quiero aclarar esto, yo no estoy diciendo que cuando alguien esté con el padecimiento, el dolor, la fiebre, el dolor de cuerpo, todos los síntomas, que no pueda manifestar
a través de liberar ese dolor por medio de un ay, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo eso. Tenemos que liberar el dolor, ¿verdad? El dolor físico me refiero yo. Pero el de adentro, que es el más importante, ese lo podemos liberar poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es que no tengamos miedo, llenémonos del amor que Dios nos quiere llenar nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si nosotros estamos temiendo, significa que no estamos llenos del amor que Jesucristo ha derramado en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces debemos de notar a través de las consecuencias que acarrea ese temor. Y cuando nosotros las observemos, debemos de llegar delante del trono de la gracia a pedir misericordia para hallar gracia para el oportuno socorro, dice su palabra. Entonces, quizá uno de los principales consejos es que debemos evitar, no debemos permitir que el miedo invada nuestra vida, porque debemos de saber que nuestra vida no va a llegar más allá de lo que Dios ha establecido, ni tampoco vamos a vivir menos de eso que Dios ha establecido. Si estamos en las manos del Señor, nuestra vida la vamos a poner con gozo en sus manos y vamos a vivirla sabiendo que si no ha llegado el momento en que el Señor nos llame a su presencia, Él nos va a sacar adelante y nos va a dar la victoria. Así que, amados hermanos, debemos de llenarnos y de fortalecer nuestra fe. Debemos de estar cimentados en la roca inconmovible que es Jesucristo. Porque cuando no estamos cimentados en Jesucristo, cualquier situación nos hace vivir estados aún. Hay personas que caen en depresión, en estados de ansiedad extremo o en estados de angustia. Debemos evitar nosotros caer en esos estados, caer en estados que lo único que evidencian es que no estamos confiando plenamente en nuestro Señor, que nos ha prometido estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Ese podría ser el consejo que yo podría expresarle a mis hermanos, pastor. En 1 Samuel 36 dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque el alma de todo el pueblo estaba entristecida, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se animó en el Señor, su Dios. Creo que en este tiempo lo mejor que podemos hacer, no hay nada mejor que buscar su rostro y definitivamente ir a Él cada día, cada tiempo, en cada momento, en familia, ¿verdad? Y que podamos glorificar y exaltar su santo nombre, porque Él es bueno. Todo lo que vamos a vivir es bueno y para bien. Así que, mis amados, ha sido de gran bendición el poder escuchar de labios del pastor Escalante lo que él ha vivido. Y aunque nos quedamos cortos porque falta mucho, ¿verdad?, que contar, pero ha sido de gran bendición. Queremos agradecerle a todos los que han sido parte de estos milagros de sanidades que hemos experimentado cada uno en familias, ¿verdad?, en las iglesias, y aquellos pues que dieron una milla más, aquellos que oraron más de la hora que se había establecido y que hoy estamos viendo los frutos de ese tiempo de oración. La recomendación es que no dejemos de orar, pues aún falta mucho camino que recorrer. Así que, pastor, me gustaría que por favor nos despida en oración y que el Espíritu Santo pues sea que nos llene de ese fuego consumidor y que pueda recibir sanidad a aquellos que están experimentando síntomas, dolores, y no solamente de COVID, sino de cualquier otro padecimiento, a la gente que esté en los hospitales. Que el Señor, con su mano de sanidad, sea
sobre cada uno de ellos. Bien, hermanos, vamos a clamar esta noche y vamos a dar gracias. Lo primero que debemos de hacer es dar gracias y reconocer nuestra condición delante del Señor. Bendito Padre, te damos gracias esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque, Señor, cualquier situación que vivamos o que alguien esté viviendo no escapa de tus manos, de tu control. Tú estás presente en la vida de cada uno, tanto de los que has sanado como de los que ahorita están viviendo un proceso de enfermedad, ya sea por este virus o por cualquier otra enfermedad. Señor, queremos suplicarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo llegue a cada hogar, a cada vida de los que ahorita están con algún padecimiento y pases tu mano de poder sobre el cuerpo de cada uno. Señor, y si es tu voluntad, sana por favor a los que están padeciendo, a los que están quebrantados de salud. Pero algunas veces la sanidad tarda unos días en llegar para que nosotros podamos hacer reflexiones, para que podamos inventar algunas cosas, para que podamos hacer, Señor, reconocimiento delante de ti, para que nuestro mayor afecto esté fincado en ti, Señor Jesucristo. Que seas el primer lugar, que tú tengas el lugar prominente de nuestro corazón. Señor, esta noche queremos suplicarte que tu mano esté sobre los que están trabajando en los hospitales, sobre los que están ingresados y sobre las enfermeras y los médicos que están cuidando de ellos. Con mucha ternura, con mucha buena actitud lo están haciendo. Señor, gracias por estas personas a las que tú les has dado una gracia especial. A todos los cuerpos de seguridad, a los soldados, a la policía, Señor, al gobierno, a la Asamblea Legislativa, para que tomen decisiones, Señor, que estén conformes y apegadas a tu voluntad, a la justicia, a lo correcto y al beneficio del pueblo a quien tú amas tanto. Señor, bendice la vida de aquellos que todavía no han superado esta situación o de aquellos que todavía están en la última etapa de esta situación tan delicada, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, porque tu mano poderosa de poder está al alcance de cualquiera que se acerque a ti con un corazón contrito y humillado. Señor, no permitas que nunca nosotros te reclamemos derechos, que nunca lleguemos con una actitud que tú rechazas, sino que siempre lleguemos con la actitud de que tú nos has salvado por tu misericordia, no porque lo mereciéramos, y que esa misericordia ha permanecido con nosotros hasta este día. Señor, gracias por tu gran misericordia, que es una de las evidencias más grandes del amor que nos tienes. Señor, no nos dejes de dar tu misericordia cada mañana, como dice tu palabra, que nuevas son cada mañana, para que nosotros las busquemos. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a cada uno.